la bienvenida al sociólogo Marcos Zalamea para realizar un análisis coyuntural de lo que está sucediendo y de lo que viene en el país. ¿Habrá la capacidad, la tolerancia en la ciudadanía para comprender medidas económicas que van a ser fuertes? Todo esto se prevé ya cuando el propio presidente de la República acaba de señalar en foros internacionales que el daño que hizo el anterior gobierno del cual él fue parte llega al orden de los 60.000 a 70.000 millones de dólares. Gracias, Gustavo. Un buen día a las y los oyentes de Ondas Azuayas. Bueno, creo que las declaraciones del vicepresidente, pues escuchadas, están preparando las condiciones psicológicas para que la población pueda de una u otra manera tener la posibilidad de digerir ese paquete de medidas que el gobierno va a enviar a la Asamblea Nacional para su procesamiento, pues, y posterior definición. Vendrán seguramente como urgente, con carácter de urgente, económicas, claro. Sin duda, porque urgente es la necesidad que tiene el gobierno, pues, de enfrentar, al menos con paliativos, el permanente y reiterativo déficit fiscal, que fue uno de los nudos críticos con los que asumió la gestión actual el gobierno en el ámbito económico. Junto a ello, pues estamos viviendo también lo que se vio en la época correísta, que es el hiperendeudamiento. Que es la única solución que ha planteado el gobierno. No ha habido un cambio en la matriz productiva, por ejemplo, que sería algo muy relevante. Lo único que ha hecho el Ecuador es endeudarse más y más. Sobre la matriz productiva, ya que usted topa este concepto, Gustavo, recordemos que reiterativamente el gobierno de Correa habló de el cambio de la matriz productiva. Este gobierno, pues, no puede hablar en ese sentido porque no hay condiciones para aquello, todo lo contrario. Claro, quiso parecerse a Taiwán, quiso parecerse a Singapur, quiso parecerse a Corea del Sur. A Corea del Sur, pero una cosa es desearlo, otra cosa es dictar y definir políticas Se habló del famoso milagro, para lograr objetivos. Del famoso milagro ecuatoriano. Alguna vez escribí, bueno, decía entonces que si alguien hace milagros es un milagroso, pero quien finge hacer milagros es un milagrero. Y efectivamente, en esos términos caracteriza la expresión de Correa. Pero retomando... Está haciendo acuerdo de un político ecuatoriano, no de los mejores, pero que vaticinó y dijo que se trataba del cuentero de Muisne cuando el señor Rafael Correa era candidato. Bueno, sin duda las evidencias empíricas del manejo económico, los resultados de ese manejo, pues dan cuenta de que absolutamente eso fue lo que pasó en el país. Lo lamentable es que este gobierno desde el principio insiste y reiterativamente en el discurso del problema económico heredado. Ya estamos más de 2 años de la gestión del gobierno y recién se van a tomar, digamos, medidas que aparentemente desde la perspectiva gubernamental pues ayudarían a resolver la crisis fiscal. Recordemos que no son las primeras medidas. Medidas que probablemente son ineludibles, diríamos, más que necesarias, ineludibles. Pero si se analiza el reciente pasado, ¿es esto lo que necesita y lo que tiene que soportar el pueblo ecuatoriano tras el mayor auge económico que vino con precios del petróleo que superaron los $100? Bueno, ineludibles, pero también yo diría medidas que van a ser insuficientes, ¿no? Además de eso. Claro, por eso yo hablaba más bien de los paliativos frente a un déficit crónico fiscal. Evidentemente, el auge económico que disfrutó el gobierno de Correa fue totalmente mal gestionado, básicamente por lo que ya sabemos del tema de la corrupción, el mal manejo de los recursos del Estado y también por una acción de medidas suntuarias, un gasto dispendioso de los recursos públicos, con obras que no se justifican absolutamente para nada. Quizás lo más emblemático en cuanto a ese despilfarro fue la construcción de la plataforma en el Aromo para supuestamente construir la nueva refinería de petróleo para Ecuador. El edificio de UNASUR, sume aeropuertos en Tena, en Santa Rosa. La plataforma financiera de casi 300 millones de dólares. Cosas en las cuales se botaron al cesto de basura miles de millones de dólares. Claro, y después de Correa tuvo que enfrentar pues el abrupto bajón en el precio del petróleo. Recordemos, ¿no? que le puso realmente en problemas al gobierno ya de Correa. Esta situación, digamos, no solamente se heredó, sino de alguna manera se maximizó, además por una demora en la adopción de medidas para enfrentar el déficit fiscal, sobre todo por el lado del exceso de gasto público.
Ahora se está anunciando que probablemente también van a haber medidas para reducir mucho más ese gasto público, ¿no? Quizás como una manera de contrarrestar o compensar frente a los reclamos que hacen distintos sectores, las medidas que van a venir, que fundamentalmente entiendo serán en el ámbito tributario. Se habla, por ejemplo, de la subida del IVA posiblemente al 15%, y por otro lado también pues el famoso paquete de reformas laborales, ¿no? Para flexibilizar el código laboral y eventualmente también desde la perspectiva del gobierno dar posibilidades a mayores niveles de empleo en el país. Se ha especulado también sobre un incremento del impuesto a la renta. Ecuador está entre los países que mayor presión fiscal, me parece que le llaman los economistas, tiene en Latinoamérica, y se habla, se especula, esto es pura especulación, pero si se ingresa a las redes sociales hay gente muy bien enterada de lo que sucede en el país que anuncia también un incremento en el impuesto a la renta. Yo pienso que políticamente no es digerible el tema del impuesto a la renta, amén de que también recordemos que tiene un acuerdo el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. La política del fondo no es muy afín a los impuestos progresivos. ¿Usted descartaría ese? Yo creo que sí, porque la política del Fondo Monetario nunca ha sido afín a los impuestos progresivos, tipo impuesto a la renta, sino más bien a los impuestos regresivos, tipo consumos especiales, o en este caso el impuesto al valor agregado. Esa es la lógica en la que se mueve el fondo, ¿no? Además de que los grupos de poder económico que de una u otra manera pues tienen un proceso, digamos, de mayor relacionamiento, de diálogo, y al cual de una u otra forma el gobierno actual también va respondiendo, no van a permitir que se dé una medida de esa naturaleza, ¿no? Un incremento al impuesto a la renta. Además de que desde el punto de vista de la técnica económica, un impuesto mucho más viable, más rápido de recaudar es el IVA, y que podría dar dinero fresco de manera inmediata para enfrentar el problema de la liquidez que tiene el Estado ecuatoriano. Ahora, el problema más bien frente a los anuncios es si se va o no a tramitar en los términos que pide el gobierno en la Asamblea Nacional. Ahí vienen dos limitantes políticos. Primero, este es un gobierno bastante debilitado, con una legitimidad decreciente, ¿no? Que se desgasta, digamos, cada vez más. Y por otro lado, recordemos que estamos prácticamente a un año y medio de las elecciones. En esas condiciones, los actores políticos de la Asamblea Nacional van a cuidarse bastante de ser los que consagren medidas que podrían sonar absolutamente antipopulares. Entonces aquí entramos en lo que se llama el ciclo político de la economía. Entonces va a haber un cálculo. Miremos para quienes están en las redes sociales, en la pantalla, este es el tipo de mensajes electrónicos que circulan. Impuesto a la renta 38,5%, IVA al 15%. Pedro Granja, un tuitero que es muy activo en las redes y que frecuentemente acierta. Vamos a ver qué es lo que sucede la próxima semana, pero el vicepresidente de la República pide ya tolerancia y comprensión a los ecuatorianos. Lo que siempre han pedido los gobiernos cuando han asumido los famosos paquetazos económicos. Recordemos que esta fue una historia muy conocida en los años 80, 90 y en los inicios del siglo XXI en el Ecuador. Generalmente los gobiernos siempre, ¿no es cierto?, tomaban paquetazos acusando de que la situación fiscal había quedado totalmente devastada y que esto era culpa del gobierno anterior y que había que hacer el sacrificio necesario. Incluso algunos hablaban de amarrarse los cinturones y ofrecían al pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto?, que este sacrificio era necesario para después disfrutar, ¿no es cierto?, de los elementos positivos que estas medidas traían. Casi un poco, digamos, exagerando. Algunos gobiernos ofrecían que ríos de leche y miel iban a beneficiar a los ecuatorianos posteriormente a las medidas. Nunca hubo eso, porque lamentablemente las medidas que tienen un condumio, digamos, bastante neoliberal monetarista, y yo diría incluso fondo monetarista, en ningún país han resuelto los problemas. El caso argentino es el más emblemático. Justamente más bien desató una crisis que echó por los suelos la popularidad con la que comenzó Macri su gobierno. Sin desviarnos del tema, sociólogo Zalamea, ¿qué le parece a usted este tributo que se paga en la ciudad de Cuenca de la patente municipal? Por tener usted un IVA tiene que pagar un impuesto y fuerte al municipio. Me parece realmente algo irracional. Y yo no había sabido, yo también me enteré a través de los medios de comunicación. Es más, yo también tengo un RUG
Nunca he pagado porque no sabía que había que pagar. Uno ya paga precisamente el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, cuando tiene un contrato de servicios profesionales. Pero encima de esto sí realmente es un nuevo impuesto que es totalmente injustificado, ¿no? Y que de una u otra manera, pues el alcalde actual, en el marco de las ofertas de campaña, debería más bien replantear y reconsiderar. Quiero optimizar tasas de impuestos del municipio. Todo está por hacerse aún. Claro, y creo que uno de estos impuestos es precisamente aquello, ¿no es cierto?, de las patentes municipales que usted tiene a bien traer a colación, pues, y que ha sido objeto también de críticas durante estos días, ¿no? Porque son alrededor, me parece, 90,000 personas las que tendrían que pagar este impuesto. Si usted tiene RUC, tiene que pagar la patente, que no sabemos realmente qué sentido tiene. Absolutamente, yo también digo, absolutamente injustificado. Entonces debería, digamos, reconsiderarse esto, pues, y creo que corresponde al Consejo Cantonal suprimir esta carga tributaria más, repito, absolutamente que no tiene pies ni cabezas desde nuestro punto de vista. A menos de que no se esté venido pagando, entonces corresponderá pagar durante los últimos 5 años, ¿no? A mucha gente le va a caer un golpe. Y va a ser una carga fuerte. Un golpe muy fuerte. Claro. Sí. Claro, es más bien una cuestión más bien sorpresiva. Y en el marco de lo que estamos analizando, ¿no?, de que se vienen nuevos impuestos probablemente, pues, entonces la situación es mucho más complicada. Bien, en otro aspecto, quisiera también su comentario, sociólogo Zalamea, sobre el mensaje dado por el presidente Moreno en estos foros de Naciones Unidas. Hay varios aspectos que ha tratado, el aspecto medioambiental, que era el tema fundamental del foro. Importante contrastar el discurso gubernamental con la praxis aquí en el país, pero se ha referido también Moreno a la labor hecha por su gobierno. Básicamente dice que se salvó de que Ecuador siga el mismo camino de Venezuela. Bueno, primero le escuché un fragmento de la intervención del presidente donde él abdica, pues, no, de lo que él también formó parte. Él fue parte de lo que llegó a llamarse propagandísticamente el socialismo del siglo XXI. Hay que recordar que fue vicepresidente durante 6 años y medio con el presidente Correa. Y no es que Correa estaba esperando que Moreno deje de ser vicepresidente para hacer todo lo que después hizo y que es lo que critica Moreno. Y luego fue embajador de Ecuador, embajador del gobierno pero pagado con fondos del Estado ecuatoriano, lo cual supone una gran irregularidad que incluso en su momento se cuestionó y sobre el cual nunca se hizo una investigación, ni se ha pedido cuentas, ni ha habido tampoco una sanción, ¿no? Pero más allá de esto, que es un tema pendiente, sobre todo para los que ahora realizan la santa cruzada en contra de la corrupción, ¿no?, incluso desde la propia Secretaría Anticorrupción del gobierno. Más allá de esto, respecto al tema que usted toca, realmente el caso es que Moreno en esta intervención por lo menos dice una verdad, ¿no? Aquello del socialismo del siglo XXI fue una falacia. Una farsa. No, exactamente. Lo que siempre desde la academia, pues, quienes hacemos un análisis político absolutamente serio, basado en un rigor conceptual, siempre cuestionábamos. El socialismo es absolutamente otra cosa, mucho más del socialismo del siglo XXI, que yo debo recordar acá, que es más bien un concepto acuñado por el pensador alemán Heinz Dietrich, ¿no?, que en su momento incluso estableció elementos críticos del propio proyecto bolivariano de Chávez, porque justamente no estaba siguiendo la ruta de Dietrich. Entonces, lo que nosotros hemos señalado siempre es que el proyecto de Correa, del cual fue parte el Moreno, no fue sino un proyecto de simple modernización del capitalismo en el Ecuador. Un proyecto para generar un capitalismo del siglo XXI, eso sí, pero que terminó también en un fracaso. Hay un fracaso de este modelo de capitalismo del siglo XXI, pomposamente bautizado como Revolución Ciudadana. Hoy Moreno lo está reconociendo, así mismo es, ¿no? Y eso es importante, digamos, para liberar de responsabilidades, sobre todo a ciertos sectores políticos que se reivindican de izquierda y que permanente e históricamente han reivindicado como parte de su proyecto precisamente el socialismo, ¿no? Bueno, y algo más dice Moreno allí, vivimos un socialismo de pandilleros y mafiosos. Esa es la definición de lo que sucedió en los años anteriores, en lo cual él también fue gobierno. Estos pandilleros y mafiosos, entre comillas, para ponerlos en las palabras del actual presidente, gobernaron desde enero de 2007, ¿no? Y hasta mayo del 2013, fue parte de ese grupo de pandilleros y mafiosos el vicepresidente Moreno. Nunca supo de aquello, nunca se dio cuenta, se dio por desentendido.
Entonces, o fue cómplice o fue encubridor. Yo pienso que también estas frases, ¿no es cierto?, y esta serie de críticas cada vez más radicales en contra del gobierno del cual formó parte, son parte también, digamos, de una suerte de estrategia política e ideológica. Este gobierno, como decía hace un momento, pues es un gobierno que se desgasta aceleradamente, ¿no?, y que a duras penas terminará el gobierno. Y de una u otra manera quiere recuperar algún tipo, digamos, de aceptación, de legitimidad, de popularidad, a partir otra vez de asusar el fantasma del correísmo, del cual, repito, él formó parte, y sobre todo en condiciones donde se vienen las medidas económicas que comentábamos al principio. Entonces, más es un juego ideológico, repito, para recuperar de alguna manera algún nivel de aceptación, ¿no? Bien, para citar uno de los mensajes que nos llegan en redes sociales sobre el tema de patentes municipales, Diego Monsalve señala que el municipio no puede dejar de cobrar patentes municipales, pero sí puede jugar en un rango y que el piso más bajo sería de $10. Quizá una medida que puede tomarla en forma inmediata también, el Consejo Municipal. Porque entiendo entonces que esto es una medida tributaria, digamos, de carácter nacional. Pero, como usted señala muy bien, es muy oportuno, sí se puede, por lo menos para evitar la dureza, ¿no es cierto?, y la fuerza del golpe tributario, pues minimizar la cantidad que hay que pagar, ¿no? Finalicemos, sociólogo Salamea, con la segunda parte de la pregunta anterior, la praxis y el discurso en el tema medioambiental. Del gobierno. Del gobierno, claro, que ha sido el tema fundamental de este foro de Naciones Unidas en los cuales estuvo el presidente y habló sobre medio ambiente también. Bueno, digamos, resulta siempre de que en general los gobiernos, y particularmente en este caso el gobierno ecuatoriano representado por el presidente Lenín Moreno, hace gala de un doble discurso. Porque es tan fácil, ¿no es cierto?, en los foros internacionales, incluso hablar también de otros temas, como el combate a la pobreza, la redistribución de la riqueza, en fin, en este caso la defensa del medio ambiente. Cuando en política interna, desde la política económica, lo que se está haciendo es absolutamente lo contrario. Este gobierno está afirmando y consolidando el proyecto económico primario exportador, que ya lo hizo precisamente el expresidente Correa, ¿no? Dentro de ese proyecto primario exportador, pues tenemos lo que se llamaría el modelo extractivista, que apuntara sobre todo a la posibilidad de recuperar recursos económicos para el Estado desde la explotación petrolera y minera. Y en este último caso, pues son los recursos mineros los que están siendo principalizados como una suerte de esperanza para la gestión económica del gobierno actual. A eso apunta. Por eso es que reiteradamente el presidente, el vicepresidente han dicho la minería va porque va. Entonces, ¿cómo se puede defender el medio ambiente en condiciones donde se pone en peligro, sobre todo a través de la minería metálica en gran escala y a través de grandes proyectos mineros ligados a empresas transnacionales mineras, justamente ese medio ambiente que se dice defender? Entonces, la situación no es creíble absolutamente para nada, sobre todo viniendo del gobierno de Moreno, que, repito, tiene prácticamente ajustado su destino económico-político a la explotación minera. Bien, queremos agradecerle al sociólogo Marcos Salamea por sus declaraciones.